Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. The more you listen to your kids, the closer you'll be. So we asked kids, what do you want your parents to hear? I feel sometimes that I'm not listened to. I would just want you to listen to me more often and evaluate situations with me and lead me towards success. Listening is a form of love. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at sounditouttogether.org. That's sounditouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal. ¿Cuál es el futuro del podcasting? Presupuestos, inteligencias artificiales, producciones, ventas, videopodcast, narrativos. Todo esto lo he terminado hablando con Mariano Pagela. Lo que os enseño en este episodio freemium es la parte final de un Nuestras Mierdas. Ya sabéis que son episodios que hago recurrentemente con algunas personas. Esta vez le ha tocado a Mariano Pagela. Hemos hecho un Nuestras Mierdas con Mariano Pagela, donde me ha estado explicando su pasado, su presente, cómo hizo contactos, lo que ha aprendido de podcasting. Y al final, cuando nos estábamos despidiendo, pues decidimos, sin darnos cuenta, sacar la bola mágica del podcasting y ver un poco qué es lo que va a pasar. ¿Quién es Mariano Pagela? Bueno, un productor de 15 años de experiencia, argentino, actualmente está en Adonde Media, cofundador de Lunfa FM, podcaster y creador y guionista de uno de mi podcast favorito, Arnold, Los Años Ocultos, sobre la historia de Arnold Schwarzenegger, entre otros muchos otros, pero este es el que me gusta a mí. Mariano ha participado en otro, ha creado otros como El Robo del Siglo y otros muchos más en los que participa en Adonde Media. Y como digo, estuve una hora hablando con Mariano, me encantó, un hermano podcastero, y terminamos con la bola mágica. Os dejo el episodio. Si queréis escuchar el episodio entero, lo tenéis en la membresía quiero ser podcaster.com, junto con un montón más de entrevistas de este estilo, los videocursos, los audiocursos de podcasting, la comunidad, el chat privado de Telegram y todo esto más. Vamos allá con Mariano Pagela, donde sacamos la bola mágica de ¿qué tal el futuro del podcasting? Bueno, pues estaremos atentos a ver estas palabras en qué se traducen dentro de unos meses. Porque... Y estamos ahí, sí, son cosas, viste, estas son conversaciones que llevan tiempo, claro. Entonces es todo un proceso largo, pero uno siempre quiere llevar adelante. Sí, me hace gracia que ahora, ideas, ¿no? Y yo creo que el trabajo más deseado y el que tiene más futuro ahora mismo, en este año 2023, es la persona que sabe vender proyectos de podcast. 100%, exactamente. O sea, todo el mundo buscamos a alguien que en nuestro equipo que haga sí. eso. Y no hay, y no es fácil. No es fácil. No es fácil en Estados Unidos tampoco. No es algo que es solo de España. España. Tienes que entender de ventas, pero también tienes que entender del podcast. Entonces, al final, tiene que ser uno de los que estamos que evolucione en eso. No, y además tiene que ver con la industria, con qué forma tiene la industria. También pensemos que es una industria que está en desarrollo todavía. Sí. Todavía no quedó, y en un momento en el que otras industrias creativas están en crisis en sus modelos tradicionales y están modificándose y encontrando su forma. El cine, que fue la industria de entretenimiento masiva que con más desarrollo, está en crisis también. Sí. Y desde la financiación, bueno, estamos en medio de una huelga de guionistas en Estados Unidos.
y con producciones canceladas de series y de películas que no se están haciendo por eso. O sea, entonces hay como que todo está en una instancia de mutación y inteligencia artificial. O sea, entonces... Yo lo que me da un poco de rabia, ira, es, por un lado, estamos la gente que hace podcast hace tiempo, que hemos ido entendiendo formato, hemos ido probando varias cosas, incluso nos llama mucho cada vez más, pues, como más artístico, ¿no? Como, pues eso, narrativo, tiramos más para allí. Y por otro lado, bueno, hablaremos como, por ejemplo, de Podimo, hablaré de Podimo directamente para no confundir plataformas. Llegan en plataformas como Podimo, que son los que ahora tienen capacidad de invertir y desechan todo ese tipo de podcast creativos porque es mucho mejor meter lo mismo que hacíamos tú y yo en 2009, pero con una cara famosa. O sea, el mismo formato desordenado que se pisan, que no se queda igual, pero... Y los famosos lo ven como algo original, como, qué divertidos somos, qué originales. Bueno, originales no, porque ya hace 10 años que lo hacíamos el resto del mundo. Pero ahora, como lo hacen famosos, pues es lo que llama. Pero es como un poco muy injusto, solo por meter a dos personas sin guión hablando, porque son famosas, no entiendo cómo no se convive con los dos. Se está centrando todo hacia ese camino y yo creo que es un poco error, porque al final te estás perdiendo el descubrir tesoros y tener, ¿no? Como pues eso, un serial. Serial no es algo a priori que digas es viral. Se ha gustado por la forma que tenía y por el fandom que ha tenido. Como estas películas que el día del estreno no funcionan y luego son súper exitosas por lo que sea. Y lo otro es muy pan para hoy, pero todos los podcasts son iguales. Entonces... Yo creo que eso es así en toda industria creativa. No es un tema, no es algo que solo... Sí, claro, los libros dirán lo mismo. No sé, España tiene un desarrollo de industria de cine y televisión mucho más grande del que hay, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general. Pero, por ejemplo, hace 10 años en televisión había muchísima ficción que se desarrollaba. Hoy en día es muy raro ver ficción en televisión, es todo reality show. Sí. El show de cocina, Gran Hermano, que vuelve cada 2-3 años, vuelve otra vez. Y además Gran Hermano, son un par de ediciones. famosos cocinando, famosos encerrados, famosos en una isla. Sí, famosos, no famosos, no importa, pero bueno, es el formato porque es más barato, genera otro tipo de interacción, las audiencias van cambiando. Entonces, eso creo que sucede así en general en todos. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión importante que es, bueno, cómo uno se va adaptando a esas cosas. Y esto que te menciono de la inteligencia artificial, que está avanzando semanalmente casi. Sí. No sé qué va a pasar con eso. Bueno, hay que prestarle atención, porque y cómo se adapta eso a nuestro trabajo, cómo va a cambiar nuestro trabajo con eso. Qué cosas, qué se va a convertir en una herramienta y qué no, qué cosas se puede hacer y qué no. Eso viene ya. Bueno, y es así, y todo va mutando. Yo lo viví en el mundo del diseño, eso. Yo cuando pensé que yo empecé a estudiar diseño en el año 2000. Pleno crack de la web 1.0, ¿no? Donde se rompió la burbuja de la web. Yo empecé a estudiar diseño en la universidad y después de unos años de estar trabajando en textil pasé a trabajar diseño web, cuando empezaba a aparecer esto de la web 2.0 y las redes sociales y ese cambio, ¿no? Y en el medio yo viví cómo fue mutando la industria, cómo cuando yo empecé a trabajar, lo que se vendía el sitio institucional o el sitio corporativo a las empresas, y después aparecieron los sistemas como Squarespace o Wix o todos esos que con 3 clics te creaban un sitio web. Entonces de pronto el sitio web corporativo para la empresa no valía nada, entonces no era algo que vendías, pero apareció el e-commerce, entonces de pronto era más frente al e-commerce y las redes sociales. Después empieza a crecer todo lo que es publicidad en redes sociales, entonces bueno, era cómo integrar un desarrollo web con campañas de marketing en redes sociales y crear algo más global. Y eso fue mutando, o sea, el universo digital muta todo el tiempo,
Y yo fui viviendo todas esas mutaciones y cómo iba cambiando y cómo requería estar muy atento y estar prestando mucha atención a todas esas cosas y estar en la vanguardia de decir, bueno, metámonos acá. El show con la estrella o el influencer ya no es tan sinónimo de éxito. Ya no está funcionando tan bien. Porque fíjate que está lleno ya. Sí, entonces ya hay una saturación, claro, y además muchos no renuevan temporada, lo cual indica que no han funcionado. Claro, o no funcionó como esperaban, o no tuvo el nivel de audiencia para los costos o lo que se le pagaba a esa figura, o pensemos que entonces, como vos decís, son cosas que tienen fechas de vencimiento, pero es una cuestión de renovación y reinvención de contenidos que se va dando todo el tiempo, creo yo. Pensemos que, de vuelta, si tomamos la televisión, principios del año 2000, ficción en televisión no existía. Gran Hermano, realities, todo así, y de repente aparecen Los Soprano, aparece The Wire, empiezan a aparecer esas cosas, y de pronto hubo toda una serie de años, desde Lost hasta, con esto se ve mi edad, ¿no? De Lost a Netflix y los primeros años de las plataformas de streaming, donde ficción serializada, televisión, era lo más grande. Me acuerdo que en la época de Perdidos yo tenía el blog de series y mis padres me decían, ¿pero qué haces todo el día viendo series? Y ahora todo el mundo está todo el día viendo series. Bueno, pero y ahora, y de repente hubo como una edad dorada de las series, en un momento en el que se decía que había muerto completamente eso. Y que ya no funcionaba, y que eso había sucedido en los 80 y parte de los 90, y ya no existía más, y de pronto volvió a aparecer. Ahora está en crisis de vuelta, ¿no? Porque se están cancelando, HBO que está directamente eliminando shows de sus plataformas para pagar menos regalías, y ya está en crisis ese formato. ¿En qué se va a convertir? Bueno, no lo sabemos, pero si miramos otras industrias creativas y cómo fueron mutando, y hay algo cíclico, hay algo que se pone de moda, se agota, se renueva, aparece otra cosa. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de estar un poco a la vanguardia de eso, y es el show con influencers o con estrellas, bueno, tal vez, pero entonces está en saber elegir quién es esa persona, y que tal vez no es la persona que tiene más followers, tal vez es la persona que realmente confía en el proyecto y que le va a poner energía a llevar a su comunidad al proyecto. Y esa persona tal vez no es la que tiene 500 millones de seguidores, tal vez es la que tiene, no sé, 200.000, que también me parece un número gigantesco, pero entonces ahí es donde creo que tenemos que estar. Sí, no, lo de traducir audiencias ha quedado demostrado que no. Yo conozco varias personas, tiktokers, que tienen en TikTok 1 millón de seguidores, y las he entrevistado y tal porque hacían podcast de seguidores de TikTok en seguidores de un podcast, porque al final es un formato de 15 segundos al día frente a 20 minutos a la semana. Es como, no tiene nada que ver. Por eso, bueno, entonces ahí hay una cuestión de cuál es el formato que tiene eso. Tal vez tiene que ser más corto, tiene que ser más largo, hay que publicarlo de distintas maneras. Yo en general, yo soy muy poco, o intento ser muy poco tradicionalista en ese sentido, por una cuestión de que mi cerebro de diseñador nunca lo apagué. O sea, yo nunca pude apagar eso, porque por haber estudiado y por haber trabajado durante tantos años, los proyectos de podcast, la forma en lo que los trabajo, son muy parecidos a como yo agarraba un proyecto de diseño. De hecho, el proceso en general es bastante similar, porque es trabajo en equipo, trabajo creativo con distintas personas haciendo distintas tareas, que todo significa en una sola cosa. Entonces, ya el proceso de por sí es bastante similar, pero yo suelo pensar siempre en un proyecto de podcast como en un proyecto de diseño. Estamos diseñando algo que tiene un objetivo en particular. ¿Cuál es la mejor forma, el mejor host? Y tratar de sacar cualquier preconcepto que uno pueda tener de no, esto tiene que hacerse así. Bueno, sí, no, y de qué otra forma se puede hacer. Creo que en este momento de la industria, en
Yo sé que España está un poco diferente, ¿no? Está, por lo que vi, por lo que hablé cuando estuve por allá en Hace un Podcast y en Los Ondas, no está tan en crisis o en mutación como está pasando, creo que en Estados Unidos y en Latinoamérica, un poco por lo que pude hablar. Pero bueno, puede pasar. Entonces uno tiene que estar ahí y decir, bueno, tal vez es por acá, tal vez es por allá, y estar como a la vanguardia de eso y proponer cosas nuevas. Creo que hay que estar con la... Eso no significa hacer el podcast de entrevistas con influencers sin ningún tipo de contenido y que no vale nada. No, sino al contrario. ¿Cómo le llevamos calidad y contenido a eso? Cómo se elige a la persona que realmente va a hacer la mejor elección para eso que queremos contar, cómo es ese formato de entrevista. ¿Es una entrevista? ¿No es una entrevista? ¿Es sin narración? O sea, yo creo que hay estamos en un momento en el que se puede experimentar un poco más de lo que pensamos, con los formatos sobre todo, y nada. Creo que hay que hacerlo. Y ni hablemos de inteligencia artificial y todo eso que se viene alrededor, que hay que ver cómo que en algún momento va a ser parte de la ecuación y tendremos que tenerlo en cuenta. Claro. Porque no es algo en lo que uno pueda decir... negarlo es absurdo. En lo que te contaba de cuando aparecieron Squarespace y Wix y todos esos servicios. Bueno, estaban ahí. Todas las empresas pagaban $7, hacían 2 clics y tenían su sitio web institucional. Bueno, desapareció una unidad de negocio. ¿Qué se le puede sumar a eso? Bueno, te hacemos el sitio con la campaña de marketing digital en redes sociales y todo. Entonces ahí aparece otra cosa. ¿Cómo te traslada eso a la industria del podcast? Creo que estamos ahí como... En ese momento, ¿no? De esa mutación. Ahora estamos un poco lo que dices, de que ya no es solo el proyecto de audio, sino que hay que pensar cómo se va a distribuir, cómo se va a promocionar. Claro. Se ha hecho un transmedia. ¿Cómo hacer llegar a la audiencia? Y las audiencias están en otros lados. ¿Cómo hacer que esas audiencias lleguen ahí? Está todo... las plataformas Spotify que está empujando muchísimo video. A mí no me interesa hacer video, pero bueno, necesitas contenido en video, algún tipo de contenido en video necesitas para poder promocionar tu podcast en TikTok, en Instagram, en otras redes. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esa versión en video? No necesariamente tiene que ser el podcast filmado, pero bueno, hay que pensarlo, y es parte de desarrollar todo el proyecto. Pues oye, muchas gracias, Mariano. Vamos viéndonos, además, más pronto que nada, porque dentro de poco estamos en el evento aunque estarás con la pantalla, pero nos veremos. Voy a estar en la pantalla. Seguiremos esta conversación. Tengo pendiente de enviaros ahí las preguntas de tal para revisarla entre todos, pero creo que va a salir algo muy interesante porque por una vez lo malo que hay poco tiempo se va a convertir en algo bueno. Y es que vamos a ir a piñón desde el principio. Muy precisos, muy directos, exactamente. Y así la gente meter un poco, que es un poco lo que has venido diciendo, condensado en el máximo problema que hay ahora, que son los presupuestos, los tiempos y el cómo encajar la creatividad con lo que quieren comprar. Esto último que habéis escuchado me refiero a la tercera trobada de podcasting a Cataluña que se celebrará en Granollers el 14 de junio. El evento es gratuito, podéis venir, vamos a estar muchos podcasters y en ese estará la mesa que os acabo de anunciar. Muchas gracias por estar aquí, compartid todos los episodios y si os ha gustado muchísimo ya sabéis que tenéis la opción de ir al Premium que está completo y además en vídeo y en audio. Quiero ser podcaster.com. The more you listen to your kids, the closer you'll be. So we asked kids, what do you want your parents to hear?
I feel sometimes that I'm not listened to. I would just want you to listen to me more often and evaluate situations with me and lead me towards success. Listening is a form of love. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at sounditouttogether.org. That's sounditouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal. Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.